Y nada, muy brevemente, como en cada evento sois muchos los nuevos que os acercáis a Hispanic Council, brevemente contaros que Hispanic Council es una iniciativa de la sociedad civil, nació hace más de 6 años, es un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos y especialmente tiene la misión de divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos. En este tiempo hemos construido una comunidad pues, y en las últimas semanas y días ha crecido muchísimo, pues más de 30.000 personas, una comunidad de más de 30.000 personas que siguen activamente todos los contenidos que estamos elaborando. Hemos publicado ya cerca de 30 informes, hemos realizado pues, más de 50 o 60 eventos y bueno, y vamos a seguir trabajando con esa misión de dar a conocer la herencia cultural hispana de Estados Unidos. Yo termino aquí mi intervención. Muchas gracias, como siempre, a todos los ponentes por acompañarnos y a Gonzalo también, nuestro moderador, que le cedo la palabra y él se va a encargar de organizar y de coordinar este evento a partir de ahora. Así que muchas gracias a todos y, por supuesto, también gracias, Jordi, también por el apoyo. Muchas gracias. Este evento que vamos a llevar a cabo en los próximos minutos. Hoy, si les parece bien, vamos a, y si me permiten, a sacar pecho. España, saben ustedes, nuestra historia está repleta de gestas y de hechos históricos que son absolutamente fantásticos, pero que de alguna manera, luego debatiremos el porqué, en muchas ocasiones están silenciados o no se han dado la suficiente relevancia que deberían tener, ¿no? Como sí ocurre con otros países en cualquier caso. Y hoy les vamos a contar uno de ellos. Daniel les ha esbozado y ahora a continuación tanto Jordi Cañas como el autor del informe, Juan Ignacio, nos dirán qué es esto del Fuerte Mosé. Pero el objetivo, lo saben ustedes, lo ha contado someramente Daniel Ureña, desde Hispanic Council, es la divulgación histórica. No tiene ningún otro tipo de pretensión. Hechos, datos de qué ocurrió y en este caso en concreto sobre el papel de España, su herencia, su legado cultural, patrimonial en Estados Unidos, que a día de hoy, con todos los acontecimientos que están sucediendo, sobre todo desde finales del mes de mayo, están tan en entredicho, ¿no? La historia del Fuerte Mosé a mí me ha fascinado, un asentamiento español que digamos que defendió, fuimos los primeros a la población afroamericana, les dio derechos civiles de alguna manera y sobre todo les dio la libertad, cosa que nadie más hacía por aquel entonces. Fíjense que estamos hablando de hace más de 300 años. La libertad a los afroamericanos, a los negros. Es una historia maravillosa y fascinante que les ruego que presten atención porque de verdad que les va a encantar, es incluso para novelarla, para hacer películas y va a ser espectacular escucharla dentro de nada, de 30 segundos. Bueno, y por último, nos vamos a preguntar, todos los que están a día de hoy derribando estas estatuas en Estados Unidos, ¿conocen verdaderamente la herencia española en Estados Unidos? Lo que aportamos, lo que supuso, sí que es verdad que probablemente tengamos muchas sombras, pero también las luces arrasan por abrumadora mayoría y se conoce todo ello. ¿Por qué en Estados Unidos no se conoce esa presencia española, cultural, histórica? Bueno, vamos a debatirlo en los próximos minutos, pero antes tengo el honor de presentar al eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, que desde Bruselas nos atiende para darnos un esquema de todo lo que estamos hablando y también en concreto, él, saben ustedes, es historiador, licenciado en Historia, como le gusta decir, conoce mucho qué ha sido el legado español. Así que Jordi, muy buenos días, todo tuyo, adelante. La oportunidad que me proporcionó para poder colaborar y contribuir al fomento del legado y de la herencia española en Norteamérica. Una historia que, como todos decís, es ignorada, desconocida, profundamente desconocida, no solo en Estados Unidos, sino también en España y en el conjunto de Europa. Una historia fascinante, llena de situaciones que, como bien decía Gonzalo, podían ser propias de novelas, de series, una presencia muy intensa y muy importante. Hay que recordar que más de la mitad del territorio del actual Estados Unidos formó parte del Imperio Español en alguno de sus momentos, que hay una presencia histórica muy potente y una historia muy intensa sobre el territorio norteamericano. Comentando con Daniel lo sucedido en las últimas fechas a raíz de la situación derivada de la muerte de George Floyd y de la emergencia del movimiento Black Lives Matter, comentamos de la importancia de dar a conocer lo que significaba Fuerte Mosé.
Fuerte Mosé fue el primer pueblo de mujeres y hombres negros que pudieron vivir en libertad en lo que es actualmente Estados Unidos. Es una historia muy larga, que no empieza cuando se funda este pueblo, este asentamiento, en 1768, sino que se remonta mucho más atrás. La primera vez que llegan, se tiene documentado que llegan personas negras a la actual Norteamérica, fueron con la expedición de Ponce de León en 1513, que fue la primera toma de contactos españoles con lo que es la Florida. Ahí se produjo todo un proceso de colonización poco a poco hasta que la Florida española formó parte del Imperio Español. Hay que recordar, estamos hablando de 1513, Ponce de León, estamos hablando de 1565, la fundación de San Agustín, que es la ciudad más importante de la Florida española, y el pueblo y la ciudad más antigua de Estados Unidos, cosa que también es muy desconocida, que la ciudad más antigua de Estados Unidos, habitada desde su fundación, es española. Es San Agustín. Bueno, hay que recordar que los españoles llegan en el siglo XVI y los británicos llegan en 1620 con el Mayflower. Empiezan a colonizar la costa este, hasta el punto que se topan con España, con la Florida. Ahí está Carolina del Sur. Bueno, la primera vez que llegan ciudadanos negros de color, llegan como hombres libres con Ponce de León. Después, cuando llegaban como esclavos para formar parte de las plantaciones británicas en las colonias. Y ahí empieza un proceso donde los ciudadanos esclavos negros huyen de las plantaciones para llegar a territorio español, donde podían ser hombres libres. Y esa es donde empieza la historia de Fuerte Mosé. Hay una imagen muy bonita que decíamos antes, muy bonita, muy terrible también, que es la de 8 hombres, 3 mujeres y un niño que a bordo de una canoa se escapan de una plantación de Carolina del Sur y llegan a la Florida española y se convierten en hombres libres. Es una historia que en este debate sobre el racismo, en el debate sobre la presencia europea en Estados Unidos y lo que significa, es muy potente. Hay que recordar algunos datos y ya daré paso al autor del informe, que explicará mucho mejor la historia, pero algunos datos. Pensad que, por ejemplo, desde en lo que es el actual Estados Unidos, se tienen documentados matrimonios mixtos entre españoles y mujeres negras desde 1567-64. Hay por ahí algunas dudas. Sobre 1570, vamos a poner. ¿Bien? Hasta 400 años después, no se eliminan las leyes de segregación racial que impedían matrimonios mixtos en una buena parte de los estados norteamericanos. Es decir, 400 años antes había matrimonios mixtos, las personas de color, las personas negras tenían derechos y libertades en territorio español y pasaron 400 años hasta que lo volvieron a tener. La primera milicia de hombres negros que se forma en Fuerte Mosé en 1683. Tienen que pasar casi 180 años para que haya una milicia en las tropas de los estados del norte, en la guerra de secesión. 180 años entre que las personas de color, las personas negras, podían formar parte de la milicia en España hasta que lo pueden formar en los Estados Unidos. Lo que quiero decir con ello es que tenemos un patrimonio y una historia muy importante que dar a conocer, que la labor que está haciendo Hispanic Council es fundamental para ello y que, como decía en un artículo que ha publicado hoy en El Español, la mejor forma de defender el legado español en Norteamérica es conocerlo. Y la mejor forma de combatir contra la iconoclastia, contra la ignorancia y contra el desconocimiento es a través de la historia, del acercamiento a la verdad y de que gente como Juan Ignacio, gente como Hispanic Council siga haciendo ese trabajo de divulgación. Les agradezco nuevamente la oportunidad que me dan y doy paso al autor del informe que explicará la historia de Fuerte Mosé y lo chulísima y lo divertida y lo importante que es para la historia de España y para la historia de Norteamérica. Muy bien. Gracias, Jordi. Gracias por tus palabras también y por el apoyo a publicar este informe. Lo primero que querría decir es que este informe está disponible ya en nuestra página web para la descarga de todo aquel que le interese, que yo creo que es lo más importante es conocerlo y leerlo bien. Y bueno, efectivamente, la historia de Mosé es una gran desconocida para muchos, pero es una historia preciosa, una historia de esas que digo que merece la pena ser contada, ¿no? Y como bien ha indicado Jordi, en la primera vez que se documenta un grupo de esclavos huidos fue en 1687, que aparecen en San Agustín, pero realmente la historia de Mosé en realidad viene de antes y ya se había documentado
la huida de esclavos negros a territorios españoles. De hecho, los ingleses se quejaban por carta a los gobernadores españoles pidiendo que devolvieran a sus esclavos que huían sistemáticamente a sus territorios. Como esto iba creciendo, esta situación, fue cuando el gobernador Quiroga pidió consejo al rey. Digo, ¿qué hacemos ante este problema que se nos está dando, ¿no? Y fue Carlos II el que emitió una real cédula diciendo: todo aquel que abandone las Carolinas, Georgia y abrace la verdadera fe y llegue a nuestro territorio ha de ser libre y ha de ser reconocido como ciudadano libre. Como siempre en la historia de España en América hay luces y sombras, y no todos los gobernadores ni todos los españoles respetaron el espíritu de estas normas. Lo cierto es que, por ejemplo, el gobernador Antonio de Benavides revendió a alguno de estos esclavos e intentó hacer pagos a los británicos, y cuando los propios libertos, los esclavos, antiguos esclavos negros, se enteraron, con mucha gallardía se quejaban a los gobernadores, se quejaban a los clérigos y escribían incluso al rey, diciendo: oiga, que nosotros somos libres, somos ciudadanos. Ahí cambió, esto es muy brevemente explicado, ¿no? Pero ahí cambió radicalmente la llegada de un nuevo gobernador bilbaíno. Yo, que soy de Bilbao, tengo que mencionarlo siempre, que este es un compatriota, y Manuel de Montiano fue quien se enteró de esta situación. Recibió a un antiguo esclavo, que es Francisco Menéndez, le explica su situación con el apoyo de un indio nativo, un cacique Yamahase, y dice: bueno, voy a investigarlo. Y decretan, a través de nuevas normas para que se protegiera bien a los antiguos esclavos, decretan que deben quedar libres y les crea un asentamiento al norte de San Agustín, donde ellos organizarían, vivirían en ese asentamiento y mandarían sobre él. Además, ellos mismos entienden el papel de defensa importante, estratégica, que tiene para España la milicia negra de Mosé, y juran, en carta al rey, juran ser los más crueles enemigos de los ingleses y derramar su sangre por España y por la Santa Fe. Entonces eso también te hace pensar en la implicación que se generó en ese momento en Mosé. Montiano fue una persona que en sus escritos al rey siempre alababa la dureza y el servicio que hacía esta milicia a los intereses de España. Y ese es el inicio, digamos, formal de Mosé en 1738, cuando se crea. Muy pronto, con la Guerra de Asiento, los ingleses aprovechan la oportunidad para lanzar una ofensiva, conquistan Mosé, se tiene que replegar todo el mundo a San Agustín, San Marcos no puede ser tomado, y en un contraataque se da la batalla de Bloody Mosé, que es donde la milicia negra de Mosé realmente inflige un duro castigo a los ingleses que habían ocupado su territorio. Por ello, los antiguos esclavos también reciben más libertad, más derechos, más garantías, ¿no? Al fin y al cabo, siempre con el criterio de Montiano. Ahí haré un breve inciso antes de terminar, que es que la historia de Francisco Menéndez, dentro de la propia historia de Fuerte Mosé, da para otra película también, porque Francisco Menéndez se enrola como corsario, apresa muchos barcos ingleses, luego lo capturan los ingleses, él confiesa haber sido quien dirigió la milicia de Mosé y, por lo tanto, como reprimenda, lo atan a un cañón y sufre 200 latigazos y le amenazan con castrarlo, ¿no? O sea, su propia historia es revendido como esclavo en posesiones inglesas, y no se sabe cómo, porque no está muy bien documentado, pero regresa a Mosé y en 1752 ahí está otra vez, como hombre libre y como capitán de la milicia de Mosé. Pues la historia de Francisco Menéndez a mí sí que también, dentro de esta historia, me parece increíble, y la voluntad y la gallardía que demostró. Luego llegó finalmente un periodo difuso, porque tras la destrucción un poco de Mosé se ordena reconstruirlo, pero no es tan sencillo. Los libertos vivían en San Agustín y ya se habían acostumbrado durante 12 años a vivir ahí, y volver a Mosé pues tiene sus fricciones, ¿no? Habían establecido lazos de sangre dentro de la comunidad y se sentían a gusto. Pero al final todo llega tristemente a su fin en esta historia, y el Tratado de París se vende, y automáticamente, porque los ingleses, y esto también está documentado, tenían un odio muy grande a que sus antiguos esclavos se proclamaran ante ellos como hombres libres. Y lo primero que hicieron fue desmantelar Mosé. Destruyeron Mosé, lo que una vez fue, y aunque luego España recuperó la Florida, ya nunca volvió a ser lo mismo. Ahí el gran trabajo, que no es mío, ni mucho menos, es de un grupo de historiadores y arqueólogos que en los años 90 sacaron a la luz toda esta historia. Yo puedo citar ahí a Jane Landers, que ha sido profesora de la Universidad de Florida, que sus papers realmente han arrojado luz sobre este tema, y a todos os recomiendo que investiguéis más
sobre qué fue Mosé, qué representó, porque realmente es una evidencia de dos modelos contrapuestos de lo que fue la presencia española en América y una historia que merece la pena ser contada. Así que os animo a que lo leáis y ya no robo más espacio. Abrimos el panel con estos magníficos ponentes, buenos amigos además, y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Ha sido fantástico escuchar la breve historia de Mosé, que por cierto la tienen escrita y enhorabuena, Juan Ignacio, por este trabajo, bueno, de divulgación histórico, porque es fantástico y maravilloso. Y les presento ya, insisto, lo pueden ver en la página web de Hispanic Council, que ahí tienen colgado como todo informe que hace esta asociación, muy breve, muy didáctico y muy claro. Bueno, les presento ya al resto de panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy. María Saavedra, que es historiadora de la Universidad San Pablo CEU, a quien ya saludamos. María, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros y también nos acompaña, voy a presentarles a la vez por aquello del micrófono, César Cervera, que es periodista del ABC de la sección de Historia, además es autor de varios libros, y también está con nosotros Vicente Olaya, periodista del periódico El País, en concreto en la sección de Cultura. Vicente, César, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿nos escuchas Vicente? Sí, ¿no? No me falta el audio. Sí, ¿no? Ahora. Bien, ahora sí, fantástico. Bueno, me gustaría empezar con vosotros antes de seguir hablando con Jordi Cañas. Vicente, César, María, ¿qué os ha parecido la historia del Fuerte Mosé? Yo no sé si la conocíais, si habíais oído hablar de ella. Se ha publicado en reportajes tanto en el ABC como el periódico El País que reflejan muy bien lo que ha sido esta historia que publicaba el Hispanic Council, pero ¿la conocíais, no? ¿Y qué es lo que más os ha sorprendido? Comenzamos por ti, María, si te parece. Muy bien. Pues yo algo sabía, pero realmente he aprendido mucho leyendo el informe, que me parece que es excepcional, porque está muy bien documentado, pero Juan Ignacio tiene la virtud de saber divulgarlo muy bien. Entonces yo creo que en toda lo que estamos viviendo ahora, nuestra especie de locura, que yo creo que ya tiene muy poquito que ver con George Floyd, me parece que está muy bien que sepamos, primero en España, luego los propios estadounidenses, lógicamente, porque también es parte de su pasado, esa historia tan apasionante, tan bonita, y que tiene ese protagonista que es Menéndez, ¿no? que a mí me parece un personaje muy curioso. Vicente, César, ¿qué os ha parecido? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de la historia del Fuerte Mosé? Yo no conocía la historia. No tenía ni la menor idea de esta historia. El informe de Spanish Council me parece fantástico, me parece que lo cuenta muy bien, además, y me parece que es una historia que merece la pena ser difundida, y más con lo que está pasando últimamente con las estatuas, ¿no? Cuenta una historia completamente distinta a la historia que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? de los americanos y cómo, y sobre todo, pero también cuenta otra historia, y es el tremendo complejo que tenemos los españoles a contar nuestra propia historia, ¿no? Parece que la queremos ocultar, y soy muy breve, es que en los colegios esto no se estudia directamente. O sea, no hay ninguna asignatura, porque la historia empieza, bueno, siempre desde hace 50 años la historia en España se enseña en los colegios de la misma manera. Empezamos con los romanos y terminábamos con Franco, que ahí se acaba la historia, ¿no? Pero nunca se cuenta que España tuvo un imperio. Sí, bueno, hay algunas pinceladas, ¿no? Pero digamos que ese imperio era España. Es decir, es como si del 100% de la extensión solamente estudiamos pues el 5%, y el 95% lo olvidamos, a pesar de que hasta hace, no sé, 100 años los puertorriqueños y los cubanos y nosotros teníamos los mismos políticos. Es decir, y eso nunca es como ocultado, y eso a mí me parece bastante triste por parte de las autoridades educativas. César, adelante. Sí. Nosotros en ABC hace tiempo habíamos sacado también una noticia del Fuerte. Bueno, nosotros bombardeamos con todo tipo de noticias, de información. Es cierto, el informe de Juan Ignacio está fantástico, la verdad es que es muy recomendable. Y bueno, yo creo que sobre todo la lección que nos enseña este episodio es que la historia no es un monolito
siempre hay un montón de matices. No es lo mismo el modelo inglés, no es lo mismo el modelo español, no es lo mismo lo que ocurre en el siglo XVII, lo que va a ocurrir luego en el XIX. Quiero decir, la historia está llena de matices. Este es un caso de matices y de un modelo muy, muy diferente. Y bueno, por lo demás, es cierto lo que dice Vicente. Yo creo que en general el problema es de desconocimiento absoluto por parte de los españoles. Yo creo que los españoles tenemos un desconocimiento sobre gran parte de nuestra historia, sobre el 99% de nuestra historia, pero ya en el caso de Norteamérica ya el desconocimiento es absoluto, porque yo creo que al final, si acaso alguien conoce algo de la historia de España en América, es sobre todo de la zona del sur y de la zona, en todo caso, de México, ¿no? Pero del caso de Norteamérica, del caso de la Florida, de California, de la intervención de España en la Guerra de Independencia, creo que eso ya es ya es para verdaderos expertos. Y entonces creo que ya directamente no es que se estudie en el colegio, es que hay que buscarlo con lupa, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es una gran oportunidad para que redescubramos estos episodios. Bueno, enseguida vamos a hablar de esos episodios y sobre todo de la parte positiva de ese legado cultural, histórico que España ha dejado. Pero sí me gustaría responder a algunos de los interrogantes que se han dejado en vuestras primeras intervenciones. Jordi y María, me gustaría seguir con vosotros. ¿Por qué no se conocía, no en concreto este episodio, a lo mejor del Fuerte Mosé, pero sí lo que hay detrás de ello, ¿no? Que es por qué la historiografía, podríamos decir de alguna manera, ha dejado abandonados hechos como el trato, por ejemplo, que dio España a las personas negras, a esos esclavos que los seguían siendo para las colonias británicas y que con España, oye, se le dio derechos, se les dio libertades. ¿Cómo es posible que la historia haya dejado de lado y no haya llegado, ojo, no solo a Estados Unidos, sino también en los colegios de nuestro país, Jordi? Pues miren, en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la historia la ha contado las películas, las series, Disney. La historia de Estados Unidos se ha construido a golpe de película. La visión que tienen los norteamericanos del oeste es la visión de los westerns, donde estaban los indios y los vaqueros, pero allí no pasaba nada. Allí no había habido, no estaba México, no había habido presencia española, no había habido nada. ¿Os imagináis? Las carretas del oeste, las famosas carretas del oeste, eran españolas. Los vaqueros eran españoles. Esto lo explica muy bien también Hispanic Coast en uno de sus documentos. Es decir, ¿qué pasa? Que la historia norteamericana la ha contado los anglosajones, no solo la historiografía, sino especialmente los medios de comunicación y las películas que han sido aquellos que han creado, digamos, la forma de entender Estados Unidos por parte de los ciudadanos norteamericanos y la forma de conocer Estados Unidos por parte de los ciudadanos del resto del mundo. Y eso es importante conocerlo. Os pongo un ejemplo. Había una película de Spielberg, Amistad. En Amistad, los negreros eran españoles, por ejemplo. Entonces, los que defendían a los esclavos negros, que iban en un barco español, eran los norteamericanos. Entonces se daba la paradoja, ¿no? O sea, mientras realmente habiendo sido el primer sitio de Norteamérica donde los ciudadanos negros eran libres y tenían derechos civiles 400 años antes, 300 años antes que los alcanzaran en Estados Unidos, sin embargo, la paradoja es que los negreros eran los españoles, ¿no? Y así con todo. La primera milicia, lo decía antes, ¿no? La famosa, todos habéis visto una película que creo es de Denzel Washington, donde se ve el regimiento de fusileros de Massachusetts, ¿no? Como el primer regimiento de hombres negros en el ejército norteamericano, en este caso de las tropas del norte. Bueno, pero es que había casi 200 años antes había habido una milicia negra en Estados Unidos, pero en este caso en Estados Unidos español. Esa forma, ¿qué pasa? Pues ¿qué tenemos que hacer los españoles? Explicar la otra historia. Explicar la otra historia y hacerlo. Y eso es en lo que estamos. Intentar hacerlo, divulgarla y dar a conocer. Y como decía muy bien Juan Ignacio, o sea, con luces y sombras. Claro que siempre hay sombras. En todo hay sombras, siempre. Pero también hay mucha luz. Y aquí la luz muy potente es que los ciudadanos negros en Estados Unidos, la primera vez que fueron libres fue en el Imperio Español, en territorio español. La primera vez que tuvieron un poblado autogestionado fue en territorio español. La primera vez que formó una milicia de hombres libres fue en territorio español. La primera vez que se pudieron casar libremente como hombres libres fue en territorio español. Donde pudieron tener posesiones fue en territorio español. Y eso hay que explicarlo. Y en momentos como este, donde se extiende la sombra del racismo, la sombra de una presencia colonial siempre negativa, en un contexto como este es bueno explicarlo. Y para acabar, en Carolina del Sur, en Charlestown, las leyes raciales impidieron hasta prácticamente la década de los 60 la libertad de los ciudadanos negros. Bueno, pues 400 años antes eran libres en España.
Muchas gracias, Jordi. María, todo estos, por cierto, aprovecho para decir que son ya muchos los mensajes, las preguntas, los Q&A que nos estáis enviando. Al final del programa las soltaremos, todas las personas se las plantearía a nuestros panelistas para que respondan a las preguntas que ya nos están llegando. O sea, que nos podéis ir escribiendo a través de Zoom y después al final del programa en fin, formularé a nuestros invitados. María, decía Jordi que al final ha sido Disney, el cine, cómo la historia se ha ido transmitiendo de ciudadano a ciudadano. Pero en España, ¿cómo es posible que en España, por ejemplo, este papel trascendental que ha sido que fuimos los primeros en dar derechos a los negros, la libertad, tampoco de alguna manera se conozca? Hablaba antes Vicente de que el tema del Imperio Español también es algo desconocido en nuestro país. Sí, yo creo que, bueno, primero me gustaría aclarar una cosa que lo sabemos nosotros, yo creo, los que estamos aquí, pero podría dar lugar a algún malentendido. Y es que en la América Española hubo esclavitud negra. Partamos de ahí. Es verdad que España no podía traficar, por eso efectivamente la película Amistad tiene un fallo muy serio, pero bueno, Spielberg tiene sus cosas con España y yo creo que pues ahí se ha saltado la historia, ¿no? De una manera consciente. Pero en concreto, el tema de la Florida, con o sea, se les da esa oportunidad de escapar a los esclavos negros de América y en el momento en que se bautizaban eran libertos, ¿no? Pero ya digo que como no se trata de hacer leyendas, sino de contar la historia como fue, pues efectivamente todos sabemos que en los territorios españoles no se esclavizó a los indios y además esto fue desde el minuto 1 de la conquista porque Isabel la Católica se negó, son súbditos de la corona española, van a ser bautizados y por lo tanto no pueden ser esclavizados y sin embargo sí que llegaban por medio de tráfico británico fundamentalmente esclavos procedentes de África. Pero bueno, salvado esto, digo, porque alguno de los que nos oye puede decir, pero están negando la existencia de esclavitud negra, no es así, ¿no? Otra cosa es cómo fueran tratados, ¿no? Y otra cosa es que tengamos en nuestra historia personajes como Pedro Claver, que ha sido canonizado, que en Cartagena de Indias se dedicaba a proteger a esos negros que llegaban de África y a cuidarlos y a, bueno, siempre ha habido personajes que de alguna manera han sido inspirados en el fondo por la propia monarquía hispánica, que es quien hacía las leyes, ¿no? En cuanto al conocimiento en España de la realidad de nuestra historia en lo que hoy son los Estados Unidos, antes señalaba, y sí es cierto, ¿no? O sea, la mitad sur de Estados Unidos era parte de la Nueva España, que era territorio español, ¿no? Y por lo tanto es innegable la presencia y el legado y la herencia española no solo allí, ¿no? Sino extendiendo, ¿no? Al resto del territorio estadounidense. Y yo creo que el fallo está en parte en la enseñanza, o sea, yo creo que en el colegio, en el instituto se estudia muy poquita historia y a veces parece que la historia es más aprender una serie de datos y entonces se va a lo que cada profesor considera que es esencial. Falta un poco de reflexión histórica, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que sí que estoy viendo, y en esto soy optimista, es que hay un creciente interés por la historia a nivel de divulgación. Es verdad que, bueno, pues por cuando uno termina la secundaria o el bachillerato sabe poco, pero sobre todo hay algunos temas como puede ser la historia militar o como puede ser la historia ahora mismo de la Casa de Habsburgo, de la Edad Moderna. Si hay bastante interés y de hecho esto se puede ver, por ejemplo, en los kioscos, las revistas de historia son muy bien vendidas, ¿no? Ahora mismo las series históricas están pegando fuerte y a la gente le gustan, ¿no? Y yo creo que esto, pues decía también Jordi, ¿no? Que Hollywood ha creado la historia de los Estados Unidos, eso es indudable, ¿no? Pero nosotros empezamos a hacer historia buena de divulgación y eso digamos, para los que trabajamos más en el mundo académico, lo agradecemos mucho porque a veces nosotros estamos en un poco en nuestro espacio cerrado de especialización, de hiperespecialización, pero luego periodistas como Vicente, como César, me consta que se documentan muchísimo para dar a conocer nuestra historia de una manera muy asequible. Y luego, ya digo, desde las series, desde los documentales históricos, la novela histórica está pegando muy fuerte, ¿no? Entonces eso pienso que es reflejo de que ahora sí hay demanda de consumo de historia, pero será que un consumo a nivel divulgación, no a nivel estrictamente académico, ¿no? Entonces, esos intermediarios que son los novelistas, que son los productores de las series, los directores de series o de películas históricas, y por supuesto los periodistas que trabajan en cultura o historia, son absolutamente necesarios y pienso que se está haciendo muy bien, ¿no? Bueno, me callo y así no hablar a los demás.
Pues no, ahora me gustaría plantear a todos, tanto a Jordi, a María, a César y a Vicente, esa batalla histórica, si se me permite la expresión, es decir, contar los hechos, luego la interpretación, que cada uno lo interprete como quiera, pero contar los hechos con datos, con cifras, es decir, explicar la historia, cómo se tiene que hacer. Lo digo porque es evidente, decía María, la parte de educación académica, luego está, lo mencionaba Jordi, la sociedad civil, que es la labor que está haciendo tan interesante, por ejemplo, de Hispanic Council. Están los medios de comunicación con papeles tan relevantes como el de Vicente o de César, que en las secciones de los periódicos donde están contribuyen de manera activa a todo ello. Y luego hay una cuarta parte que no sé si estáis de acuerdo o no, que sería de la parte política del poder legislativo, o creéis que esto, que lo comentábamos antes con María, hay que dejarla aparte y tienen que ser las tres primeras patas las que se encarguen de esa divulgación histórica? No sé quién quiere empezar, a lo mejor Vicente, César, María, Jordi, como queráis. Bueno, Vicente, venga, adelante. Estamos siendo todos muy educados. Vamos a ver, yo lo que creo que es que, por eso nadie habla, yo lo que creo que este tipo de periodismo hay que hacerlo fundamentalmente con honestidad. Es decir, alejándonos de todo tipo de leyenda, porque la historia de España es tan atractiva, es tan increíble, que es que no hace falta más que contar lo que pasó, con lo bueno y con lo malo. Y cuando te vas metiendo en la historia de España, y la vas intentando explicar de una manera sencilla, porque también hay que tener en cuenta que la base del lector es bastante baja, aunque no lo podemos creer o no, podemos mentirnos, pero digamos que es bastante baja. Un lector medio no sabe si Boabdil era coetáneo de Mohamed I, es que no tiene ni la menor idea. O sea, le parecen todo pues, los árabes, los moros, ¿no? Es decir, hay que reducirlo mucho, hay que simplificarlo para que llegue a todo el mundo. Y cuando consigues que el lector ya tenga una pequeña base y ya sea y se quede y le guste cada día una historia de estas, al final se quedan atrapados. O sea, al final es que se hacen fans no del periodista, sino de la historia, ¿no? Y entonces por eso los resultados de este tipo de periodismo pues son espectaculares en cualquier medio. De hecho, todos los medios ya tienen prácticamente una sección de historia o de patrimonio, porque saben que los lectores directamente lo devoran. Antes, cuando estábamos preparando esta reunión, os lo había comentado, por ejemplo, las dos primeras historias más leídas hoy, desde hace 3 días en la sección de cultura, por ejemplo, son historia. Y eso lucha con la música, con el jazz, con el rock and roll, con los cuadros, claro, es que compite. Bueno, pues siempre es la historia. Es decir, Vicente, hay demanda de historias sobre historia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay decenas de revistas en los kioscos. Es que las series más vistas es El misterio del tiempo. Y coges cualquier serie de Netflix o de Amazon y verás que muchas de las historias más vistas son historia. Lo que pasa es que suele ser historia americana, porque nosotros no hacemos series históricas porque nos da vergüenza y porque en el fondo somos unos paletos. Es decir, nos miramos el ombligo. No, claro. Yo me sé la historia de mi pueblo, me sé el río que pasa por mi provincia, pero no me preguntes qué río pasa por la de más allá, sobre todo porque está todo bastante, lamentablemente, muy, muy sucio con la política, ¿no? Entonces hemos creado como pequeñas tribus regionales, nacionales o nacionalistas o independentistas, y entonces lo potente ahora es pues vender la historia de, no sé, de Villanueva de no sé dónde, ¿no? Cuando lo más importante es que llevamos, no te digo 5 siglos, es que llevamos mucho más de 5 siglos juntos y pegándonos y mezclándonos, ¿no? Y eso, pues los políticos no lo ven. Bueno, César y después a continuación Jordi, que pedía la palabra. César, como parte activa dentro de los medios de comunicación, ¿cómo ves ese papel que tienen los medios para divulgar en concreto lo que hoy nos ocupa, que es la divulgación de la cultura hispana? No, yo no te oigo, César. Ahora, ya se te oye. Perdona, que no se te oye. Dale.
que lo que estaba comentando Vicente para empezar es cómo hay que abordar la divulgación histórica. Y yo creo que la divulgación histórica hay que divulgarla como se divulga cualquier periodismo serio y bien hecho. Quiere decir, hay que hacerlo con honestidad, hay que no resignarse a quedarse con las fuentes que te resultan más complacientes, hay que ir un poco más allá. Y sobre todo hay que contextualizar las cosas, hay que explicar a la gente que son personajes de su periodo histórico, que no tienen nada que ver con nuestro presente, o pueden dar lugar a algún tipo de explicación sobre nuestro presente, pero no podemos echar la culpa al pasado de lo que nos está pasando. Entonces nosotros realmente en ABC Historia nos encontramos con que hay una demanda, la sección existe desde 2014 y el boom de visitas, bueno, realmente como dice Vicente, nosotros es que competimos con las noticias más leídas. Durante años hemos estado compitiendo con el último golazo de Messi y la gente quería ver el último golazo de Messi, pero también quería ver la intervención de Gálvez en Florida. Entonces, bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte y hemos sentido que hay mucha demanda de historia. Cuando nosotros hablamos con los académicos o hablamos con historiadores españoles, normalmente lo que nos encontramos es, ¿cómo? Que la historia no es conocida, pero si hay muchos libros, si hay mucha información disponible del público. Si la leyenda negra ya a nivel académico está superada, y es cierto que está superada, porque es verdad que tú hablas con catedráticos ingleses y de catedráticos americanos, y es verdad que defienden ya postulados que no tienen nada que ver con la leyenda negra. Pero la realidad es que esto no ha llegado al público. La realidad es que el público aprende historia o se acerca a la historia a través de las series, a través de las novelas históricas, a través del periodismo, a través de artículos de periodismo. Entonces, al final, la responsabilidad nos la han dejado un poco los académicos en manos de los intermediarios, ¿no? Creo, vamos, se lo digo a María con todo el cariño, porque sé que ella sí que es una persona que está intentando hacer divulgación histórica, pero creo que a nivel académico habría que hacer un esfuerzo mayor para que estas series, estas novelas históricas se calen de también la información académica, que sean conscientes de la labor social que también tiene la academia para divulgar la historia de España. Ha quedado claro. Jordi y María, no sé si al respecto queríais decir algo o introduzco Sí, la siguiente cuestión. no, me gustaría apuntar una cosa, ¿no? Es que la divulgación, evidentemente, se produce principalmente en los medios de comunicación. Las series y las películas es muy importante, pero desgraciadamente las pocas veces que se ha acercado las series a la historia de España, se ha acercado casi reproduciendo unos tópicos de la leyenda negra, más incluso que el resto de producciones, ¿no? O sea, que te encuentras en la paradoja de cuando se habla de los héroes de Valer o se habla de algunos capítulos del Ministerio del Tiempo, se reproducen algunos estereotipos un poco grotescos que van en contra justamente de dar esa imagen que repito, no tiene que estar edulcorada, ¿eh? El acercamiento real. Y yo el otro día leía, por ejemplo, pues Isabel de Barreto, ¿no? Fue la primera almirante del mundo, de la historia. 1595, finales del siglo XVI, una mujer, la primera almirante, como mínimo europea, pues a lo mejor en China había habido pero la primera almirante era española y mujer. En las Islas Salomón, en las Filipinas, nadie lo sabe. Hay un montón de historias que se tienen que contar, porque nos dan una imagen de lo que fuimos con mucha más profundidad y con mucha más riqueza. Repito, con claros y oscuros, pues evidentemente, porque todos siempre se han cometido errores, excesos, pero también, de verdad, esto mismo, la primera almirante mujer, 1595, finales del siglo XVI. ¿Cuántos españoles conocemos eso? Muy pocos. Y es el momento de divulgarlo honestamente, pero también haciéndolo interesante y atractivo, explicar la verdad de una forma interesante, buenas historias, tenemos mucha historia y muy buenas historias para contar y tenemos que hacerlo, y de verdad, esto, lo que está haciendo Hispanic Council es muy importante porque está enseñando momentos de la historia de nuestro país, episodios de la historia de nuestro país, que pueden ser perfectamente utilizados después para que esa divulgación sea más profunda, llegue a más gente y al final nos conozcamos mejor y en muchas cosas también estemos muy orgullosos de aquello que fuimos, ¿no? Yo me gustaría añadir, si me permites, venga, Gonzalo, sí, adelante, María. sobre lo que ya se ha señalado, yo resaltaría una serie que es Isabel. Me parece que esto ha marcado un antes y un después en la manera de hacer cine histórico, porque creo que en general la valoración es muy positiva, que tendrá sus fallos, lógicamente, no es un documental histórico sobre la reina Isabel, ¿no? Por otro lado, acerca del papel de los historiadores y los divulgadores, yo agradezco mucho efectivamente el papel que tienen los divulgadores, ya sea pues, por supuesto Hispanic Council, pero también a través del periodismo. Y ahí el historiador yo creo que lo que tiene que aportar son los contextos.
Es decir, que los hechos se pueden conocer. Hay diccionarios históricos que uno va leyendo una cronología, pero esa cronología descontextualizada no sirve para nada. Entonces, lo que hay que saber es que eso que sucedía en el informe, ¿no?, que ha elaborado Hispanic Council, sucedía a la vez que en las colonias del norte británicas se estaban haciendo otras cosas completamente distintas. Y ahí es donde yo creo que los historiadores podemos echar una mano, tanto a los divulgadores, a la prensa, a las series históricas, etc. Y luego otro tema que había sacado Gonzalo, que me parece que es muy interesante, el tema de legislar sobre la historia. A mí me parece un disparate. Hay que mejorar la calidad de la enseñanza, sin duda, pero creo que los políticos no deberían, para mí, es ensuciar la historia con leyes que nos dicen qué es lo que fue bueno, qué es lo que fue malo, ¿no? Y no me refiero solo a las leyes de memoria histórica que estamos viviendo ahora en España, en nuestro país, que creo que son un horror, o sea, es de lo peor que se ha hecho, ¿no? Pero recuerdo también y recordaréis cuando empezó también esa corriente que al final todo fluye y va desapareciendo, ¿no? Pero aquella corriente que se consideraba que no podíamos ser irrespetuosos con los musulmanes, y tenemos una iconografía en la historia de España que recuerda el proceso de Reconquista, ¿no? Entonces, yo recuerdo el Santiago Matamoros, es reflejo de una época concreta que nos ha hecho lo que somos, ¿no? En la época de la Reconquista, pues había que eliminar las estatuas de Santiago Matamoros porque eran un insulto, ¿no?, a la comunidad musulmana en España. sí. De hecho, en la Catedral de Santiago, nada menos que en la Catedral de Santiago, lo que han hecho ha sido poner un florero inmenso que tapa a los moros y se ve solo la imagen de Santiago. Lo mismo con el escudo de Aragón. El escudo de Aragón, uno de los cuarteles que tiene el escudo, son 4 reyes musulmanes que, según la tradición, fueron metidos por San Jorge, se han quedado ahí. Y se planteó la posibilidad de eliminar eso del escudo. No se puede legislar ahora sobre algo que, nos guste más o menos, fue parte de nuestra historia, y desde luego, si alguien se siente indignado o ofendido, lo que está un poco fuera de la realidad, ¿no? Bueno, vamos a, si os parece, está claro cómo difundir, divulgar la historia, pero volvemos a lo que nos aportaba sobre todo lo que es este webinar, este coloquio, porque sí que es verdad que me gustaría engarzarlo con asuntos de actualidad. Supongamos que nos está viendo alguien que nos están viendo, me consta, muchas personas en Estados Unidos, incluso en nuestro país, que están dudando y se están preguntando qué hay detrás, por ejemplo, del derribo de estatuas, porque recuerdo que se inició con el derribo de personajes históricos que habían tenido connotaciones, digamos, pues hoy racistas, pero es que luego hubo ataques a personajes españoles importantísimos en la historia de Estados Unidos, como ha sido pues Colón, Ponce de León, Fray Junípero de Serra, que nos extrañaba a todos, hasta Cervantes, ¿no? Entonces, Jordi, María, Vicente, César, ¿qué valores, digamos, podíamos decir para quien nos esté viendo y lo tenga claro? Y aquí sí que os pido una labor de divulgación. ¿Aportó, qué herencia dejó diferenciada, por ejemplo, el Reino de España de la británica? ¿Qué aportó España a lo que fue en la historia, a la herencia cultural, a ese legado en Estados Unidos, Jordi? Bueno, aportó una forma diferente de colonización. Yo a veces, los españoles desconocemos no solo la historia de nuestro país del siglo XVI o XVII, es que desconocemos hasta el propio XIX, ¿no? La Constitución de Cádiz, ¿no? Hablaba de los españoles de los 2 hemisferios. No entendía que como colonias, entendía como una parte de España allí, ¿no? Como provincias españolas, como virreinatos en su momento, como provincias después. De una forma diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, diferente. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y nos hemos olvidado de ello, y nos hemos olvidado en explicarlo. El debate racial, el debate de los derechos de la mujer, desde la perspectiva, en este caso de la historia del Imperio Español o de la monarquía hispánica y de la conquista británica, no tiene nada que ver. El propio trato con las poblaciones indígenas que tuvo más después de la conquista, una vez conquistada, por ejemplo, pues el Imperio Azteca, el Imperio Inca, el respeto, las leyes que se aprobaron casi inmediatamente después de finalizar la conquista, los derechos que tenían las poblaciones indígenas en América no lo tuvieron nunca en la Norteamérica británica, jamás. Ni en la Norteamérica británica ni en ninguna de las posesiones coloniales británicas. Y eso tampoco se explica. O sea, entonces, el déficit siempre lo tenemos nosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues reconocerlo. Esto es reconocerlo. Estaban derribando la estatua de Fray Junípero Serra. Estaban derribando la estatua de Ponce de León. Nada más y nada menos de Ponce de León. 1513, como os decía, venía con 2 negros liberados, uno de los cuales participó con Cortés en la toma de Tenochtitlán contra el Imperio Azteca. O sea,
¿Qué tenemos que hacer? Contribuir a la divulgación, contribuir a la explicación. Y me gustaría insistir y que quedase esta idea. Tenemos que divulgar. El trabajo que hace mejor el ABC o está haciendo el país es importantísimo porque está recuperando una parte de lo que somos y la está explicando en un contexto. Esto es muy interesante porque se explica en un contexto donde se está poniendo en cuestión o se habla de leyes racistas, de xenofobia, de desprecio a las personas de color, de maltrato. Bueno, pues te encuentras una parte de la historia de España que, aunque es muy cierto lo que se decía, había esclavos, porque la esclavitud era un hecho, aceptado con normalidad, que va mutando. Pero en España, en el Imperio Español, había ciudadanos negros libres, con derechos, con plenos derechos. Y eso hay que decirlo, porque cuando se habla de la historia de Estados Unidos y se habla de los esclavistas, hay que reconocer que la mayoría de sus primeros presidentes fueron esclavistas. Entonces, hagamos eso, claro, no divulguemos. Aquí, Jordi, aquí hay otra pregunta, y también abro el debate, María. Si se pueden juzgar hechos de 1600, 1700, 1800, 900 con el prisma moral del año 2020. Claro, entonces ahí, Jordi, tú has dado la clave, que es que el esclavismo existía, ¿no? Claro que sí, pero la diferencia es lo que hizo España a lo que hicieron otras colonias, ¿no? O sea, perdón, otros países. Sí, yo creo que es clave esto, ¿no? Y tendemos a eso, o sea, tendemos a juzgar la historia con la mirada puesta en la Declaración de Derechos Humanos del año 48. Eso es imposible. Entonces, en cambio, si tendemos, por eso decía antes que lo de la historia comparada y el ver qué sucede en un mismo tiempo en distintos países es fundamental. Pues antes preguntabas, y voy a intentar ser muy breve, ¿cuál es el principal legado que nosotros pensamos que se dejó España en América? Para mí, el gran legado son las leyes de Indias, lo ha mencionado Jordi antes. Si uno de verdad se acerca a las leyes de Indias, es una regulación laboral la que se hace en 1512 sobre el trabajo de los indios, sobre las horas de descanso, sobre las mujeres embarazadas, que está prohibido hacerles trabajar. Esto no se conoce efectivamente, ¿no? Y el otro, me parece a mí, la otra parte del legado español en América es el mestizaje. Y aquí sí me gustaría señalar una figura que es relativamente poco conocida y creo que, como de tantas otras figuras en la historia, se podrían hacer magníficas películas, ¿no? Que es el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso es hijo, nació fuera del matrimonio de un capitán español, Garcilaso de la Vega, y una princesa inca. Este chico se educó primero en el Palacio de los Incas en Cuzco, con la familia de su madre, por lo tanto aprendió, por supuesto, el quechua, pero también todas las tradiciones orales de la historia de los incas, y luego su padre se lo llevó a España cuando era un adolescente para formarse desde el punto de vista del humanismo renacentista. Entonces escribe una obra inmensa, que son los comentarios reales de los incas, en la que habla de los incas, pero claro, habla de los incas y de su historia en el idioma castellano, que manejaba perfectamente, de hecho fue incluso intérprete del castellano al italiano. Es él mismo, es como personaje, es fruto de ese mestizaje, pero es que la obra del Inca Garcilaso es una expresión más de ese mestizaje que es totalmente inclusivo, no exclusivo. Vicente, César, ¿cómo lo veis también a la hora? Ya hemos hablado de la divulgación, pero oye, que no se han contado muchas cosas de ese legado histórico que ha dejado España en Estados Unidos. Hablábamos del mestizaje, las leyes de Indias. Oye, las primeras universidades, hospitales, todo al final lo llevó España, digamos, y lo implantó en Estados Unidos, y eso en gran parte es desconocido, como consecuencia de que, oye, se están señalando a personajes españoles como si los causantes del racismo que pueda haber a día de hoy, etcétera, ¿no? Perdona, Vicente. No, perdona, César, habla tú. Sí, César, adelante. Me parece curioso que cuando se ha atacado la estatua de Juan de Oñate, bueno, nadie se ha echado las manos a la cabeza, nadie le ha parecido nada extraño, porque dice, bueno, es un conquistador, es un genocida. Cuando se ha atacado la estatua de Fray Junípero, bueno, lo mismo, y encima es de la iglesia, entonces, bueno, seguramente sea un malvado, ¿no? Será un inquisidor. Cuando se han atacado a Colón, ha pasado lo mismo. Y en cambio, cuando se ha atacado la estatua de Cervantes, cuando se le ha puesto una pintada, es cierto que en España ha habido gente que se lleva las manos a la cabeza y ha dicho, bueno, esto no, es un mito de la cultura española, es una de las pocas cosas, uno de los pocos personajes españoles que tienen cierto consenso sobre sus bondades. Y encima fue un hombre que fue esclavizado, o sea, que es el colmo del insulto. Pero lo cierto es que Cervantes, y lo sabe muy bien María, estuvo a punto de viajar a América, o sea, estuvo a punto de ser un conquistador. O sea, que realmente lo que nos falta es conocer a estos personajes, descubrir que Cervantes no es un personaje muy diferente de lo que es Colón o de lo que es Juan de Oñate. O sea, son personajes del siglo XVI, siglo XVII,
con un contexto, con unas motivaciones y con una forma de ver la vida que no podemos juzgar desde nuestros puntos de vista actuales. Seguramente dentro de 20, 30 años, las siguientes generaciones miren hacia atrás y nos vean derribar estatuas y digan qué gente más ignorante. Y a su vez tirarán nuestras estatuas y nos censuñarán, dirán, vaya salvajes, vaya bárbaros, qué costumbres más salvajes tenían esta gente del siglo XXI. O sea, estamos en el cuento de nunca acabar, va a pasar siempre. Siempre va a haber una generación posterior que nos va a mirar desde la superioridad. Y entonces yo creo que lo que falta es descubrir que Cervantes, que Oñate, que Colón son personajes de su tiempo y sobre todo es el descubrimiento de todos estos personajes y saber que su aportación a lo que hoy es de Estados Unidos es fundamental. Estados Unidos sin la aportación española no existiría porque sería otra cosa. O sea, California, Florida, Texas son estados que no se comprenden sin la aportación española. No se comprenden sin los caminos creados por España, sin las universidades creadas por España, sin el modelo creado por España, sin las misiones de Fray Junípero. Eso es otro país, hubiera sido otro país. Entonces, creo que las élites anglosajonas tradicionalmente han tratado de contar una historia que les beneficiaba, una historia donde marginaban a España, que España era el enemigo histórico de Estados Unidos durante varios siglos, por un lado, porque representaba un modelo republicano frente a la monarquía hispánica del sur y porque representaba el americanismo frente a los europeos que todavía estaban en territorio americano. Y bueno, para Estados Unidos siempre ha sido un enemigo, por lo menos en el relato. Y entonces lo que hay que contar es quiénes son estos personajes, sobre todo es la prioridad. Contar quién es Cervantes, que lo sabe la gente, pero también quién es Juan de Oñate, que no es un sádico genocida, sino es un personaje muy, muy parecido a Cervantes. Si nos llevamos las manos a la cabeza por Cervantes, también tenemos que hacerlo por Oñate. Mucho trabajo por delante, sin duda. Muchas gracias, César. Vicente, ¿qué te parece ese legado? ¿Cómo lo ves? Yo creo que nosotros hemos dejado, cuando digo nosotros descendientes de los que fueron, claro, porque no fuimos nosotros. Una de las cosas que siempre dicen es eso de, mira lo que hicieron sus antepasados, y siempre se les responde, no, será lo suyo, porque lo mío se quedaba en España, ¿no? Pero yo creo que hemos dejado tres cosas fundamentales, ¿no? El idioma, que forja el pensamiento, me parece que es nuestra gran herramienta, una herramienta que además utilizamos muy mal, a diferencia de los anglos, que han montado un negocio inmenso con el idioma. Nosotros, bueno, pues más o menos, pero no es una herramienta económica fundamental en nuestro país, cosa que sí es no sé, por ejemplo, en Escocia, ¿no? En ciudades enteras como Edimburgo vive prácticamente de la enseñanza del idioma inglés y de las universidades. Creo que eso es una de las cosas más importantes que hemos dejado. Hemos dejado también una manera diferente de vivir. Es decir, nosotros nos parecemos mucho a cualquier persona que haya nacido en América, en Sudamérica, en los antiguos tejanos. Tenemos una manera de ver la vida muy semejante a la de ellos. No somos iguales, pero nos parecemos mucho, mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Y creo que lo que ha hecho María, hemos dejado una cosa que me parece lo más bonito, que es el mestizaje. Es decir, posiblemente los que tiren las estatuas en algunas zonas o las embadurnen en determinados países sudamericanos, están ahí porque estuvieron los españoles, porque si hubiesen estado los británicos no habría ninguno. Como pasa en Estados Unidos, donde los que quedaron, los que no fueron asesinados, fueron metidos en reservas, ¿no? Mientras que en el caso español, pues no es que nosotros fuésemos repartiendo flores, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo un respeto y la prueba es ver cualquier país, sobre todo en Centroamérica, y ver las diferencias raciales entre esos países y Estados Unidos. Por cierto, muchos de los indios que murieron en Argentina lo hicieron cuando ya era un país independiente. Es decir, es que a veces nos echamos culpa hasta de lo que no hicimos, ¿no? Y entonces, sí, pero esas cosas, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Lo que la gente no sabe que eran generales argentinos los que se dedicaban a matar, o chilenos los que se dedicaban a matar indios. O sea, que los españoles que el 95% de la población india murió a consecuencia de las epidemias, no porque Oñate fuese con una espada matando indios, ¿no? Entonces yo creo que ese es nuestro gran legado, el idioma, la manera de ver la vida de una manera muy parecida y sobre todo el mestizaje.
Bueno, sí, a continuación vamos a responder ahora los prometidos de deuda, que quedan 5 minutos para la una. Os dejaré luego al final a todos un minuto de intervención para cerrar, con lo cual ir pensando qué podéis ir diciendo, pero dejadme formularos algunas preguntas que los espectadores nos han estado haciendo. Pregunta M. Olmedo, ¿es posible que difundáis la celebración virtual del 4 de julio mañana a las 8:30? Bueno, es una pregunta que le dejo a Daniel Ureña y a Juan Ignacio para que respondan. Más, por ejemplo, buenos días, soy José Carlos desde Madrid. Quería preguntar a María. María, esto es para ti. ¿Qué opinión le merece el rechazo que ayer se produjo en el Senado español de la propuesta del Partido Popular sobre la defensa del legado español en Estados Unidos? Es muy difícil y yo les agradezco su trabajo, difundir esta divulgación cuando nuestros propios enseñantes se niegan a reconocerla y a defenderla. María, no sé si quieres contestar a José Carlos. Pues sí, porque no sabía de lo que había sucedido ayer, pero es una realidad que está sucediendo habitualmente, ¿no? Me parece que sí que es verdad que había una respuesta un poquito tardía de la Embajada Española en América, ¿no? En contra de los ataques a estatuas vinculadas al legado español, pero creo que efectivamente hay que ir más por delante, porque ya decía yo antes, yo estoy en contra de legislar sobre la historia, porque al final contaríamos la historia en función de la clase política que esté gobernando. Pero una cosa es eso, y una cosa es manipular la historia, y otra cosa es no defender una realidad histórica que se está atacando por motivos que no están en absoluto fundamentados. Así que agradezco a José Carlos por que he hecho que saque el tema, porque en este caso, por ejemplo, sí creo, no es una ley que impida o que obligue a hacer algo, simplemente es que España, como Estado, como nación, eleve una protesta bien argumentada, bien fundamentada y documentada acerca del maltratamiento que se está llevando a cabo con personajes vinculados a nuestra historia, porque no tienen una base histórica. Claro. ¿No? Queda claro. A ver, Jordi, de las distintas intervenciones de los ponentes pudiera deducirse que existe una especie de conspiración internacional, dice Juvenal Soto, para ocultar los hechos españoles en América. Me temo que no es así, dice este seguidor. Me temo que tanto la corona como el Estado español no se han ocupado de divulgar esos hechos y cuando se ocupan lo hacen con muy pocos medios y muy deficientemente. ¿Qué te parece, Jordi? Pues yo no creo en conspiraciones, creo que en intereses políticos a la hora de potenciar o de valorar o de reflejar o de destacar unos hechos frente a otros. Siempre hay una intencionalidad política. Lo que pasa es que la pregunta que nos tenemos que hacer es qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Cuál es el apoyo institucional que ha tenido generalmente la historia de España y la presencia española en el mundo? Os pongo un ejemplo. La vuelta al mundo del Cano, de Magallanes Elcano, ha pasado prácticamente no desapercibida, pero desde luego no ha tenido la importancia que se le podía haber dado. Es nuestra llegada a la Luna, o más, diría, casi a Marte. Y sin embargo, no hemos explicado esto a nivel global, no lo hemos utilizado para hacer diplomacia global, no hemos utilizado algo que era, eso sí, un descubrimiento, un circunnavegar el globo la primera vez que se produce. Ni eso hemos sabido explicar adecuadamente, ni eso no hemos utilizado, porque el apoyo institucional no ha sido suficiente. Mira, los políticos no están por encima de la media del conocimiento de la historia y alguno está por debajo. Una situación evidente. Ayer se decía, no, es que no se ha apoyado la moción porque era un tema, porque no se atacaba a España, no se atacaba a España, se atacaba el legado español. Sería bueno que se conociese, ¿no? Sería bueno que lo explicásemos. No lo sé, os pongo un ejemplo. En Estados Unidos todo el mundo conoce a Lafayette, héroe clave en la independencia de Estados Unidos. Y no conoce a Bernardo de Gálvez, o casi nadie. Pero es que no lo conocemos ni en España. Una figura clave en la independencia de Estados Unidos. Claro, ¿quién es la culpa? Yo siempre digo, oye, vamos a empezar a pensar qué podemos hacer nosotros, vamos a dejar de ver conspiraciones y vamos a intentar nosotros, los primeros, en poner en valor nuestro pasado, explicarlo bien y divulgarlo adecuadamente. Bueno, pues si lo hacemos, a lo mejor estas cosas pues pasan menos, ¿no? César, Vicente, una última cuestión os lanzo. Pregunta Antonio Pérez Casanova. ¿Cómo podríamos aportar y comprender que el sistema de lo políticamente correcto, el wishful thinking, encubre los verdaderos problemas históricos de las divulgaciones o en las divulgaciones del pasado? Hablabais antes vosotros a la hora de hacer el periodismo, de la divulgación histórica, lo primero es un ejercicio de honestidad intelectual y apartarnos, digamos, de lo que es, oye, un tema partidista, ponernos de un lado y de otro, ya sea a la hora de contarlo y de fuentes. Pero ¿cómo se puede comprender ese sistema quitándolo políticamente correcto? ¿Es posible? Yo es que creo que en los temas de historia hay que ser políticamente incorrecto. Es decir, porque la verdad es la verdad. O sea, si es que el problema es cuando intentas aplicar política
a lo que es puramente historia. Cuando alguien considera que por contar no sé, la historia de Gálvez o sentirte orgulloso de lo que hizo, no sé, Conquistador o criticar lo que hizo determinado rey, tienes que pensar de una manera política en concreto. Es decir, si alguien dice que, te voy a poner un ejemplo, que Gálvez era un gran estratega y que era un tipo que con muy pocas tropas consiguió tomar, tal, bueno, inmediatamente es un tipo ya próximo a Vox. O sea, pero muy, muy cercano, o sea, está a punto ya de pasar Vox y llegar a no sé dónde, ¿no? Es decir, perdón, porque se confunde la defensa o la divulgación de la historia con una determinada marca, no digo Vox, digo Ciudadanos o digo PP, digo que es de derechas, digamos, ¿no? Es decir, cuando los que hicieron la historia de España eran las clases más humildes, es decir, eran los que no se podían quedar en España, eran los más pobres, eran los que iban allí, ¿no? Y yo ya, pues, muy breve, cuando digo que hay que ser políticamente incorrecto, a mí me da mucha vergüenza, por ejemplo, que ni la embajada, ni Instituto Cervantes, ni ninguna de las delegaciones que tenemos de por todo el mundo o por Estados Unidos haya sido capaz de pedir que traer a España la estatua, por ejemplo, de Isabel la Católica que han retirado del Senado de California, ¿no? Es que solamente ese gesto vale mucho más que una campaña de Instituto Cervantes de 200 millones en Estados Unidos. Mucho más. Tú haces eso y automáticamente, primero, defiendes a tu país, defiendes la historia de tu país y muestras dignidad. Y el problema que tenemos en España, pero no este gobierno, sino muchos gobiernos o muchos siglos, es la falta de dignidad que sí tienen, por ejemplo, los anglos. Los anglos defienden su historia, defienden su país, defienden su idioma y no les da ninguna vergüenza. Bueno, pues el tiempo se nos echa encima. Me gustaría ya comenzar la ronda de un último minuto para cada uno de vosotros. Si te parece, César, comenzamos contigo. Leo la última pregunta de intervención de nuestros espectadores. Dice, soy maestro de primaria. En el libro de texto de sociales no se le dedica a la América española más de 30 líneas. El descubrimiento de América se nombra. Punto. Nos dice este espectador. Desde luego es grave con lo que supuso el hecho del descubrimiento de América. Venga, última ronda, último minuto cada uno. Comenzamos por ti, César. Yo, lo que resumen. Yo soy el primero que se ha educado en una educación en la cual lo que ocupaba la historia de la conquista de América era eso, era un capítulo, una página, en el mejor de los casos, un capítulo. Entonces, yo creo que España tiene un problema, los españoles tenemos un problema con nuestra historia, consideramos que hay una serie de periodos históricos que son ideológicos, que pertenecen a ciertos partidos políticos o a otros. Entonces, nosotros tenemos un desastre total con nuestra historia, la desconocemos completamente. Esto pasa aquí en España. Al otro lado del charco lo que está pasando es un problema que tiene Estados Unidos con su propia identidad, un problema donde ellos también tienen que descubrir que la identidad americana, la identidad de Norteamérica va más allá del mundo anglosajón, y es un problema que tienen que resolver ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer desde España es defender a nuestros legados, defender nuestra herencia y, sobre todo, si te están retirando una estatua, pues hacerte una queja formal, básicamente porque son países que son aliados, que ocurre lo mismo con López Obrador. Son países aliados, somos socios comerciales en los cuales nos estamos insultando de alguna manera a nuestro legado y aún así no hacemos nada. Desde España necesitamos conocimiento y necesitamos que las instituciones respondan, por lo menos, digo yo, con una queja formal. Y luego en Estados Unidos lo que necesita es que comprendan su historia, sobre todo porque tiene una comunidad hispanoamericana muy grande, hay mucha gente, hay millones de personas que hablan español en Estados Unidos y tienen que darse cuenta que la figura de Juan Doñate les pertenece más a esa comunidad hispanoamericana casi que a nosotros. Y entonces claro, ellos sean un pueblo con una cultura y un pueblo que no los manipulen y no sean apátridos, tienen que exigir que esos personajes sean añadidos también a la educación americana y que sean bien explicados. Muchas gracias, César. María, tu último minuto, si te parece. Bien. En primer lugar, por una alusión que ha hecho Jordi, sí me gustaría hablar que desde el CEU hemos creado una cátedra con la Armada, la Cátedra Azul Elcano, Primera Vuelta al Mundo, que precisamente lo que trata, y está dentro de
conmemoración oficial, ¿no?, del 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que trata precisamente de dar a conocer la gesta del Cano, que como señalabas tú, Jordi, es nuestra llegada a la Luna. Posiblemente es más por el tiempo del que estamos hablando que la llegada a la Luna, ¿no?, de los Estados Unidos. Eso por un lado. Y luego por otro lado, y termino, Gonzalo, es que también hay muchas asociaciones, y de hecho yo estoy viendo entre los que están asistiendo a esta sesión, asociaciones civiles que tienen interés especial porque se conozca la historia, ¿no? Hay la Asociación de Hijas de la Revolución Americana, que es una asociación que yo conocí hace 3 años, maravillosa, y son descendientes de héroes que lucharon en la independencia de los Estados Unidos. Y claro, hay gente de todos los países, y hay muchos españoles, y hay digamos, un capítulo de esa asociación en España. La Asociación Blas de Lezo, la Asociación Tercio 31 Tercio, o sea que desde la sociedad civil se está haciendo mucho, y por eso yo la verdad es que prefiero ser optimista, porque hemos pasado unos años muy malos, pero me parece que vamos hacia adelante y bueno, que la respuesta en general del público es positiva. Esto no quiere decir que nos durmamos en los laureles, y creo que todos, cada uno desde nuestro ámbito, tenemos que seguir trabajando y dándolo todo, ¿no?, para esta historia que es maravillosa, que es la de España. Gracias, María. Vicente, tu último minuto a modo de reflexión. A modo de reflexión, yo creo que está cambiando todo. Es decir, la gente pierde el complejo de conocer su historia. Me parece que está habiendo en los últimos años, como decía María, pero un cambio espectacular. Y eso me parece lo más interesante de todo esto, porque no hay, en la gente que ama la historia, no hay nada político detrás. Simplemente hay la pregunta de siempre, ¿de dónde venimos? Porque es eso, cuando tú aprendes historia, es lo que tú estás buscando, es quién soy. Y esto se ha olvidado durante muchos años, se ha buscado otras respuestas locales o regionalistas a quién soy, y esas no son las correctas. La respuesta correcta viene desde hace muchos miles de años, y por eso hay ese interés ahora en aprender. Gracias, Vicente. Eurodiputado Cañas, su último minuto. Pues mira, no hay nada más político que ignorar la historia común. Yo creo que hay pocas cosas más políticas y que evidencien más a veces un trato político de la historia, ¿no?, que es ignorar nuestro pasado, o borrarlo deliberadamente, ocultarlo deliberadamente. Y yo creo que ante el desconocimiento, pero también ante el revisionismo histórico, no hay nada mejor que la verdad y el conocimiento. Y por eso es tan importante el rol y el papel que está jugando Hispanic Council, otras asociaciones, pero hay que reclamar un impulso mayor por parte de las administraciones públicas, comprometiéndose a conocer y a divulgar el pasado, un mayor compromiso de nuestro servicio exterior, un mayor compromiso de nuestros medios de comunicación, de nuestro sector audiovisual, para explicar la verdad de nuestra historia, hacerla llegar al público. Yo no creo que los españoles no tienen ningún complejo de su pasado. A los españoles se les ha ocultado y no se les ha dejado conocerlo. Lo que tenemos que hacer es eso, seguir trabajando, porque la mejor forma de defender el legado español en lo que es ahora Estados Unidos y en todo el mundo, es conocerlo. Para defender algo hay que conocerlo. Pues este trabajo de Hispanic Council y de tantos otros lo que está ayudando, como bien decíais, es que en los últimos años este conocimiento sea mayor y por lo tanto la defensa sea mayor. Y en eso estamos todos comprometidos. Pues muchísimas gracias, César Cervera, del periódico ABC, María Saavedra, historiadora del CEU, Vicente Olaya, del periódico El País, y Jordi Cañas, eurodiputado. Muchísimas gracias a los 4 en nombre de Hispanic Council por haber estado esta hora y 10, que nos hemos ido 10 minutitos, pero creo que han sido muy interesantes. Habéis aportado muchísimo, y con talentos como los vuestros, esta labor de divulgación a la que hacía referencia Jordi Cañas, yo creo que va a ser mucho más fácil y sencilla. Gracias a los 4. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, y en nombre de Hispanic Council, de verdad, muchísimas gracias por haber estado ahí. Enhorabuena en especial a Juan Ignacio Buenechea, que por ese trabajo tan necesario que hace a diario para difundir ese legado, ese histórico de nuestro país. Evidentemente, gracias también a Daniel Ureña. Y ya lo saben ustedes, lo hemos escuchado, hay cada vez más interés por la historia de España, por la divulgación, por el legado español, con lo cual esa va a ser nuestra labor, y aquí vamos a seguir haciéndolo para, en fin, con datos, con historias, sin ningún tipo de pretensión, sin ocultar absolutamente nada, difundir las luces y sombras, pero sobre todo las luces de la historia de nuestro país. Que no te lo cuenten, ya estamos aquí en Hispanic Council para contárselo. Gracias a todos por su confianza y nos vemos en otra ocasión. Muy buenos días.